Bienvenidos a Conquistadores de América, soy su amigo Edmundo Treviño y estamos una semana más aquí a través de Now Media Televisión en todas las frecuencias donde nos pueden encontrar, obviamente en radio y televisión, pero también a través del streaming y todas las redes sociales. Pues el día de hoy con un programa especial vamos a dedicarle a un país al que también le tengo mucho aprecio. No es Latinoamérica, pero es Iberoamérica. El día de hoy vamos a hablar un poco más de España. Tengo un gran amigo aquí con el que vamos a discutir algunos datos, cómo nos ven desde allá hacia Estados Unidos, qué oportunidades de negocio vemos. Pero también, primero que nada, en el primer segmento, me han estado preguntando, porque publiqué en redes sociales en días pasados, pues que cerramos una muy buena negociación con un cliente y me decía la gente, oye, pues danos los pasos a seguir para cerrar negocios en Estados Unidos. Así es que les voy a hablar de esto a solicitud del equipo. Después nos vamos a España y por último, también me han estado preguntando, Edmundo, pues cómo podemos hacer dinero allá, qué negocios ves, qué oportunidades. Bueno, pues vamos a barrer los dólares porque también les traemos una oportunidad de inversión y de ingresos pasivos en Estados Unidos a través de nuestra empresa. Así es que ya les voy a comentar hacia el final del programa. Así es que, pues con esto arrancamos Conquistadores de América después de esta pequeña pausa. Pregúntale al US Marketer. Regresamos a Conquistadores de América y el día de hoy con un invitado muy especial, un amigo que nos está visitando desde España, el buen Juanjo Roa, que está aquí. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? Pues ya ven, sí tiene acento español, así es que ahorita vamos a platicar con él. Pero primero que nada, Juanjo y amigos del auditorio, me han estado preguntando cómo cerrar o cómo realizar una muy buena negociación con clientes aquí en Estados Unidos. Para mí, en lo particular, como consejo, les voy a decir que, bueno, la verdad es que no me enfoco tanto en ese tema mental de cómo le hacemos para que el cliente lo convenzamos con lo que le vamos a decir, etcétera. Para mí es un proceso más de estructura. Primeramente, tenemos que pensar que así como se recomienda que en las redes sociales no estemos intentando vender a la primera, que nuestras redes sociales no sea yo me dedico a esto y te quiero vender esto, también pienso que las negociaciones que se hacen B2B aquí en Estados Unidos deberíamos de pensar así. Obviamente el cliente espera saber a qué te dedicas, pero más que llegarle ya con una cotización o una lista de precios, a mí se me hace muy interesante que las primeras visitas que realizamos sean para aprender, sean para escuchar de sus necesidades. Les voy a comentar que nuestros principales clientes en algunas de las distribuidoras en las que participamos, pues la verdad es que esas negociaciones duraron pues por lo menos un año. Pero en ese año, aunque puede ser muy desesperante porque sientes que no avanzas, pues lo primero es pues visitar al cliente para entender cuáles son sus necesidades y en ocasiones inclusive identificar problemas que ni siquiera el cliente sabe que los tiene, porque se acostumbran. Como todos nos caemos en la rutina y pues obviamente pues no nos damos cuenta de los problemas que tenemos. Así es que yo recomiendo la primera y las primeras visitas que tú le hagas a un cliente que no sean para vender, que sean para escuchar, que sean para aprender, que sean para identificar posibles problemas y entonces con toda esa investigación se realice pues ahora sí un análisis en el que le podamos definir una propuesta de valor al cliente. Como ustedes saben y he estado compartiendo, pues también estoy cursando una maestría aquí por diversos motivos en los que no voy a meterme ahora, pero estoy llevando una materia de marketing y me gustó mucho la definición pues de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? Y lo más importante aquí es la percepción del cliente. Entonces, ¿cuánto te va a costar a ti realizar cierta oferta, cierta propuesta? Es un poco irrelevante. Lo más importante es cómo lo va a percibir al cliente. Entonces, en ocasiones, tú puedes definir pues alguna variable o algún aspecto que quieras considerar en esa propuesta y te podrá costar 25 o 50 centavos de dólar, pero el cliente quizá lo va a percibir como algo de 5 o de 10 dólares, etc. Entonces, nosotros que traemos negocios de Latinoamérica hacia Estados Unidos, sería muy importante
aunque se escuche mal, pues aprovecharnos que los costos de la mano de obra son más bajos en Latinoamérica para todo eso que es muy artesanal, todo eso que requiere más proceso, pues lo realicemos allá. Y entonces el cliente aquí en Estados Unidos pues lo va a valorar muchísimo más que lo que nos cuesta a nosotros. Así es que para mí es muy importante que esa propuesta de valor que vamos a desarrollar también no esté enfocada en precio. Creo que nos equivocamos muchísimo cuando queremos traer negocios a Estados Unidos y lo primero que pensamos es en dar más barato que el que está aquí. No sé si eso ocurra, Juanjo, en España, pero aquí en Estados Unidos los latinos que vienen a vender tradicionalmente pues nos bajamos. O sea, vemos no, pues es que yo soy más barato y por eso voy a vender. Creo que nuestra propuesta de valor tiene que considerar más aspectos de diferenciación que un precio, porque el precio finalmente es algo que es muy fácil de perder como ventaja, ¿no? O sea, si tú hay un producto que se vende en 10 y tú llegas y lo vendes en 9, pues muy fácilmente tus competidores pudieran ponerse en 8.50 y otra vez se te va. Entonces entramos en guerras de precios en las que yo considero que ni siquiera el consumidor gana, porque obviamente los distribuidores y también los fabricantes van perdiendo interés en el producto, bajan calidad, etcétera. Entonces, pues acabamos perdiendo. Entonces, esa propuesta de valor me parece muy importante, pues que la pensemos no en función de un precio, sino más bien en qué es lo que incluye. Y entonces, cuando le hacemos la presentación al cliente, también me parece muy importante que vengamos con muchísima honestidad, porque también veo demasiadas promesas de parte nuestra, los latinoamericanos, al venir a visitar empresas americanas, pues muchas veces con un deseo muy grande de vender, como hasta con desesperación le pudiera decir yo. Y entonces creo que tenemos que ser muy honestos y en nuestra cotización o en nuestra propuesta de negocio explicarle muy bien al cliente tres cosas. Una, ¿qué es lo que no le incluye? ¿Qué es lo que no vamos a poder solucionarle? ¿Qué es lo que nuestras capacidades no nos dan para atenderlo? Creo que ahí ganamos en confianza, en decir, el cliente no me está tratando de engañar, que él no se sienta que hay alguien que le está sobreprometiendo, ¿no? Entonces, primero que nada, en esa propuesta tenemos que hacerle ver al cliente que no vamos a ser el proveedor perfecto. ¿Qué es lo que no vamos a incluir? Ahí creo que demostramos pues una honestidad. Segundo, ¿qué es lo que sí le vamos a cumplir o qué puede esperar que ya obtiene de otros competidores? Necesitamos tener lo que en mercadotecnia le llaman los puntos de paridad. O sea, si tú ya tienes este proveedor, yo también te voy a ofrecer esto, ¿sí? Entonces, para más o menos él que tenga pues una especie de marco de referencia, o sea, ¿contra qué estás jugando? Me ofreces por lo menos lo mismo que él me da. Ok, perfecto. Ya dijimos lo que no, lo que sí, pero tercero, ahí es donde entramos a los puntos de diferenciación. ¿Qué es lo que yo te voy a ofrecer que no vas a encontrar en ninguna otra parte? Y ahí es donde nos vamos a centrar quizá mucho más en la negociación, ¿no? Primero ya dijimos que no. Segundo, ¿qué es lo que vas a obtener igual que los otros? Si yo me dedico al transporte, bueno, yo también te voy a transportar la mercancía igual que estos competidores, pero al final, ¿por qué me debes comprar a mí? Ese punto de diferenciación es muy, muy importante porque obviamente es lo que le va a dar valor a nuestra propuesta. Así es que, pues, muy importante explicar. Y esos puntos de diferenciación, insisto, nunca deben de ser el precio. Y segundo, debe de ser algo que sea muy difícil de imitar. Tenemos que ser muy creativos. Nos jactamos mucho en Latinoamérica de ser muy creativos porque nos hacemos memes todos los días, pero la verdad es que para los negocios a veces nos quedamos cortos. Tenemos que ser muy creativos y buscar un punto, insisto, que sea muy difícil de imitar para la competencia, ya sea porque tienes una marca registrada, algunos derechos de autor, una patente, etcétera, pero a veces esos puntos de diferenciación no tienen que llegar a esos extremos de la propiedad intelectual. Pueden ser el cómo te entrego el producto, en qué horarios te lo entrego,
de qué manera o con qué lo acompaño o si te entrego un reporte, etcétera. Entonces, puntos de diferenciación son muy, muy importantes. Entonces, para mí esos son los 3 pasos para una negociación efectiva. Número 1, aprender, educarnos. Segundo, preparar una verdadera propuesta de valor. Y tercero, presentarla. Y antes de que nos vayamos a corte, te doy un plus. Una vez que tienes una respuesta del cliente, yo me iría al paso 4 y 5. Siempre trata de mejorar tu oferta. ¿Por qué? Porque los competidores van a reaccionar, también van a querer recuperar ese negocio que perdieron contigo. Así es que es constante el tema de la mejora y la propuesta de valor. Y si el cliente no te aceptó, pues también aprende por qué no te la aceptó, mejórala, vuelve a intentar, ya sea con él o con otros clientes. Así es que para mí esos son los pasos a realizar para una buena negociación en Estados Unidos. Y después de esta pausa vamos a platicar, ahora sí, con el buen Juanjo Roa de negocios desde España a Estados Unidos. Regresamos.